Y atención jubiladas y jubilados porque el Gobierno Nacional propone una nueva fórmula para calcular justamente las jubilaciones. Paula D'Ambrosio nos va a contar de qué se trata. Pau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, como ustedes saben, desde diciembre de 2019 está congelada no la ley completa previsional, sino la movilidad. Esa fórmula mediante la cual los jubilados recibían el aumento y por eso el aumento durante el 2020 se dio por decreto. Va a pasar lo mismo en el mes de diciembre. Esta ley recién va a comenzar a funcionar. Si se vota, todavía no ingresó al Congreso, todavía no se debatió, pero va a comenzar a funcionar en marzo del 2021. En diciembre se espera un aumento por decreto que ronde entre los 7 y el 9% en base a lo que ya tienen los jubilados, que son 18.128 pesos como haber mínimo. Pero ¿qué es lo que propone el gobierno desde el Ministerio de Economía? Ese ya es un punto que resultó bastante extraño, ¿no? Siempre el proyecto de ley jubilatoria sale primero de ANSES. Pero esta vez salió del Ministerio de Economía. Esto se entiende en el marco de la visita del Fondo Monetario Internacional, en dar entonces alguna pauta para decir vamos a bajar el déficit fiscal. ¿Cuáles son las variables de esta fórmula, Paula? Esta va a ser la movilidad que ellos quieren utilizar. 50% del aumento que van a recibir los jubilados tiene que ver con la recaudación de los impuestos, no de todos los impuestos de Argentina, de los impuestos que lleva ANSES en relación a lo que uno tributa para su futura jubilación. ¿Cómo se aplicaba durante el gobierno de Cristina Kirchner? Exactamente, fórmula D 2009, ¿sí? Exactamente. Y 50% de la variación de los trabajadores, del RIP, de la variación de los sueldos de los trabajadores. ¿En qué cambia o qué es lo que le está faltando a esta fórmula según lo que usted está viendo ahora y en relación a lo que le va a pasar a su bolsillo? La inflación. No ingresa acá ningún porcentaje ni ninguna variable que tenga de atenuante la inflación, que en Argentina es uno de los puntos claves. ¿Qué decía ¿No hay ni la siquiera ley? un instrumento que pueda llegar a equiparar ante una situación inflacionaria? No, no hay una cláusula gatillo, no hay ninguna cláusula que establezca que si se dispara la inflación, entonces el aumento se vería también afectado en relación a eso. No. ¿Qué decía la vieja ley? La actual en realidad, pero la que no está actualmente en vigencia, la que está congelada. Lo que decía era que la movilidad se basaba en un 70% del índice de precio al consumidor, inflación, y un 30% del RIP. La reforma jubilatoria de 2017. Exactamente. Y ahí sí ingresaba entonces la variable de la inflación y la variable de la canasta básica y demás. Hay que tener en cuenta que la canasta básica de un jubilado son más de 46.000 pesos. Es realmente un número alto cuando sabemos que el haber mínimo son 18.128. Por eso es que la oposición y también dentro del oficialismo hay algunas voces que comenzaron a mencionar, les parece bastante escaso este tipo de movilidad porque no estaría utilizando la variable que en Argentina es la clave, que es la inflación. Si nosotros estuviéramos en un país donde la inflación es constante mes a mes, entonces no tendrías un grave problema. Pero en este caso, si hablamos recién de marzo 2021, ya es otro mundo, ¿no? Entonces imagínate. Ni hablar, hablaste con una abogada previsional. Exactamente, en base a esto y en base a una cláusula muy particular que habla de un tope de aumento, que después de la abogada lo vamos a explicar un poquito más. Silvia Arce, abogada previsional, nos hablaba con respecto a esto. Lo que los trascendidos han dicho que ellos lo que quieren es que esté atado el crecimiento del país y de los salarios y no la inflación. Esto es una manera de evitar mayor déficit fiscal y que, digamos, la inflación no siga creciendo. Eso es el problema mayor de esta fórmula, que en un país que tenemos una inflación que no para de crecer, una inflación en la cual lamentablemente necesitamos que pare para empezar a crecer, el estar atado al crecimiento de un país donde hay una recesión total, como es de público y notorio, digamos, el mundo está en recesión total. Entonces, estar atado el aumento a un crecimiento de un país que lamentablemente en los próximos años no va a crecer, yo creo que está muy alejado a la realidad, digamos, y al bolsillo de los jubilados. Por último, hay un punto también que marca un tope de aumento. Si es que ese aumento supera la recaudación tributaria de ANSES. Eso no estaba en la última ley. No. Que es un tope más que dice que no, los dos aumentos no podrán ser superior al 3% del crecimiento de ANSES o de la recaudación de ANSES del año. Muy bien, Paula, querías agregar algo. Sí, en relación a ese último tope, ¿no? En septiembre se daría, si se vota la ley como está,
que realmente es bastante complejo que se apruebe de la manera que está. Lo más probable es que se apruebe... Juntos por el Cambio se habla de un rechazo, Sí. La clave está en el labanismo. Exacto. Que dijeron tenemos que estudiar bien de qué Y se de parte trata. de la baña lo que dicen es lo vamos a estudiar bien, pero yo creo que van a tener que por lo menos Modificar. evaluar Claro. una cláusula gatillo como Exacto. tiene la mayoría de los gremios, ¿no? Esa cláusula gatillo en donde dice, bueno, un momento, revisamos dentro de 6 meses si la inflación realmente se disparó, porque esto es bastante complejo para el bolsillo. Esto último que ella decía en relación al tope, ANSES lo que dice es, bueno, nosotros no podemos dar más de lo que ingresa y por eso ahí se establece un tope. Claro. El problema es que el jubilado ya aportó por esa jubilación que está cobrando, ¿no? Y muchos de ellos también pagan ganancias. Alrededor de 300.000 jubilados pagan ganancias. Entonces es todo muy complejo en el mundo del haber, pero va a ser mucho más complejo cuando se debata esta ley en el mes de diciembre porque van a tener ahí una brasa caliente sobre cada una de las butacas de diputados para ver cómo logran dar vuelta una fórmula que parece bastante estancada. Claro, la idea es sacarlo en diciembre, si viene año electoral y demás. Sí, ¿no? claro.